Tiene cerca su Biblia, ahí mismo puede buscar conmigo el libro de Éxodo, capítulo 40. Puede tenerlo allí abierto. Vamos a tener una oración en este tiempo para comenzar. Padre, queremos agradecerte por este día que tú nos has dado, Señor, en tu infinita misericordia y gracia para con nosotros. Padre, nos ha permitido llegar aquí a tu iglesia, Señor, y alabar y glorificar tu nombre por medio, Señor, de este servicio, Señor, de adoración a tu nombre, por medio de los cantos, Padre, por medio de nuestras ofrendas, por medio de la lectura de tu palabra. Señor, y en este tiempo que vamos a leer y tu palabra va a ser abierta y expuesta, Señor, que también pueda ser clara, Señor, y de bendición y edificación para nosotros. Señor, reconocemos las imperfecciones en este servicio, Señor, todavía por ese remanente de pecado que está en nosotros. Pero Padre, por medio de tu Hijo, Señor, de la obra que Él hizo, esa obra mediadora, podemos acercarnos a tu trono de gracia. Padre, y en este tiempo ser alimentados por ti mismo, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, en esta tarde use tu palabra expuesta para nuestra edificación, Señor, y también para consuelo de muchos en este tiempo. Gracias, Padre, por todo. Pido bendición en este tiempo en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, allí en el capítulo 40, vamos a ir a los versículos finales que están allí, versículos 34 al 38. Dice así la palabra del Señor: Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas, pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Que el Señor bendiga su santa palabra leída en este tiempo. Hermanos, pueden tomar asiento. Desde enero, o mejor dicho, desde el 7 de enero del año 2018, empezamos con el libro de Éxodo. Esa fue la fecha que tengo dentro de mis registros. Para agarrar un libro como este, hubieron dudas. Es un libro muy extenso, usted ha sido testigo de eso. Habían dudas debido a los temas contenidos en este libro, porque parecieran irrelevantes para nosotros. Y si usted recuerda, mucha sangre aquí, muchos muebles. Parecía interminable este libro, más que todo cuando estábamos dentro de todos los pequeños detalles que Dios le daba a Moisés. Pero resultó ser toda una aventura, capítulo a capítulo y versículo por versículo que estuvimos viendo. ¿Sabe por qué? Porque se estaba mostrando algo mucho más importante que simplemente detallitos de sangre y sacrificios y animales, y que el pueblo de Israel fue liberado y se abrió el Mar Rojo. Era la historia de la redención. Y eso es lo que hemos podido ver a lo largo de estos 3 años en el libro de Éxodo. La historia de la redención. Y es importante y pertinente. ¿Sabe por qué? Porque aquí podemos ver cómo Dios liberó al pueblo de Israel de la esclavitud. Y llegó su momento en que Él le dijo a Moisés: libera al pueblo, saca al pueblo porque tiene que ir a adorarme. Los saca por medio de mano poderosa, los lleva por medio del desierto, le da los detalles para el tabernáculo y llegamos a este punto. Dice: la gloria de Dios se manifiesta delante del pueblo. Es por eso entonces lo primero, que el Señor está presente con su pueblo, más que simplemente, como dice el boletín, la presencia de Dios. El Señor está presente con su pueblo. Y aquí entonces lo primero es que se cumplen las promesas después de haber sido liberados. Y hay algo bastante sencillo
y básico, si pudiéramos decir, respecto al libro en general, antes de entrar a estos versículos, es que después de haber terminado toda la obra, Dios le dice a Moisés, ok, aquí está todo. Y si usted recuerda lo que vimos la semana pasada, dice, han sido bendecidos. Ellos han recibido la bendición y de parte del Señor por el hecho de que terminaron la obra con todos los detalles que Él les había dado. Es más, si usted recuerda, las personas que habían hecho todo eso del tabernáculo era con los mismos detalles que Dios les había dado. Pero ellos pudieron hacer todo eso porque ellos eran el pueblo de Dios. Dios los capacitó, pero eran el pueblo de Dios, un pueblo santificado. Y como son su pueblo, como Él hizo pacto con ellos, Él les dice, ustedes son mi nación santa, mi real sacerdocio, yo voy a estar con ustedes. Y aquí vemos el cumplimiento de eso. El Señor entonces se complace que lo hayan obedecido y Él los bendice, como dice el capítulo 39, versículo 43. Pero interesante es que justo en los primeros versículos de capítulo 40, específicamente versículo 2, vemos que Dios manda a Moisés y le dice, ya está listo todo, ahora hagan la tienda, hagan mi casa, ármenla, pongan todo en su lugar. Y usted va a ver que de versículo 3 a versículo 33 se debe armar la tienda, se debe poner todo en su lugar y usted lo puede leer detalle por detalle, dónde debe ir cada cosa. La mesa tiene que ir diagonal hacia el candelero, los panes donde deben estar, cada detalle Dios le dice y usted lo puede ver de versículo 3 al 33. Lo último que se pone o que se hace para finalizar el tabernáculo está en el versículo 33. Y dice, finalmente erigió el atrio, es decir, terminó alrededor del tabernáculo y el altar y puso la cortina a la entrada del atrio. Y después de eso dice, así acabó Moisés la obra. Así que allí podemos decir específicamente que se culminó con la construcción del tabernáculo. Ahora bien, después de todo lo que hemos visto con tantos detalles, ya Moisés puso la cortina, se acabó la construcción. ¿Por qué era necesario que el tabernáculo fuera levantado? ¿Por qué era necesario armar la tienda de Dios en estos momentos? Éxodo capítulo 25, versículo 22 nos dice que era allí, dentro de la tienda, dentro del arca, dentro del tabernáculo y específicamente más adentro, dentro del arca del testimonio, que Dios se iba a manifestar. Y si usted lee el versículo 22 de capítulo 25, Dios le dice, yo me voy a manifestar a ti, mi gloria va a aparecer en sí, entre los dos querubines, allí donde está el propiciatorio. Por eso era necesario que el tabernáculo fuera erigido, fuera levantado. Es decir, la gloria de Dios tenía que manifestarse, se iba a manifestar. Y si la gloria de Dios se manifestaba, ¿qué es lo que eso significaba? Su presencia estaba en medio del pueblo. El punto es entonces que ahora llegó el momento en que la gloria de Dios va a descender. Y se va a encontrar con Moisés y estar en medio del pueblo, como dice el versículo 34. Pero hay algo interesante con esto de la gloria de Dios. Porque si usted ve versículos 34 y versículo 38, nos habla de algo que ya estudiamos en capítulo 13, versículo 22. La nube y la columna de fuego, que realmente no eran dos cosas diferentes, sino una sola. Pues se puede decir que era una columna de fuego y nube. Y durante el día era nube y durante la noche era fuego. Esta misma columna que los guió por Egipto durante el desierto, cuidándolos del frío y del calor, ahora aparece nuevamente en este capítulo 40.
Porque entonces es importante que el tabernáculo estuviera listo. ¿Sabe por qué? Porque la promesa de Dios se cumplió. Dios va a cumplir. Y aquí tenemos eso. Yo estoy en medio de ustedes. Ya ellos habían visto esa columna, esa manifestación del poder de Dios. Pero ahora Él está manifestándose directamente donde Él dijo, en el tabernáculo. Y aquí hay algo muy importante. Él no retrasa sus promesas. Desde el principio, Dios hizo la promesa a los patriarcas que vendría uno por el cual, o en medio del cual, todas las naciones del mundo serían benditas. Pero sabe, si usted empieza a recordar toda la cronología de los patriarcas, incluyéndolos a estos acá, del libro de Éxodo, ellos no lo vieron, pero creyeron en las promesas de Dios. Y eso era lo que esperaba Abraham. Si usted lee Hebreos capítulo 11, versículos 9 y 10, nos habla de que Abraham estaba esperando la ciudad. Aquella dice que cuyo arquitecto era Dios mismo. Él estaba esperando Canaán, la promesa, obviamente, valga la redundancia, de la tierra prometida. Pero él estaba esperando la gran Canaán, la verdadera ciudadanía. Esa era, él tenía su fe puesta en eso. Pero si usted lee todo el capítulo 11 de Hebreos, allí se va a resumir de cada una de las personas, no solamente los patriarcas, va a mencionar también a Rahab, la va a mencionar allí, como personas que confiaron en las promesas de Dios. Y todos ellos estaban confiando en las promesas de Dios, esperaban en las promesas de Dios, pero no lo vieron. Por tal motivo, como lo traduce la NBI, todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe. Ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa, pero confiaban. Y dice, esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. Versículos 39 y 40. Pero aquí hay algo práctico también para nosotros, mi querido hermano. Dios es fiel a su pacto y sus promesas. ¿Cómo Él es fiel a su pacto y cómo o de qué manera nosotros podemos ver eso? Nos lo ha dado en su palabra, ¿cierto? Allí nos dice que Él está con nosotros. ¿Qué dice Mateo 28, versículos 18 al 20? Todo el mundo conoce esos versículos como la gran comisión. Ir por todo el mundo y bautizarlos, hacer discípulos a todas las naciones y bautizarlos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y allí se quedó esos versículos. Por eso no termina allí. Si usted ve la parte del versículo 20, dice, y yo estaré con vosotros hasta el fin. ¿A quién va dirigido eso? Los discípulos. Expandan la iglesia, pero no se olviden de algo. Yo estoy con ustedes. Es lo que Jesús le dice a ellos. Y esta parte práctica aquí, mi querido hermano, es tanto en tiempos buenos como en tiempos malos. Todos atravesamos dificultades. Pero el punto es, no estamos solos. Yo no sé qué está pasando usted el día de hoy. No sé qué momento difícil puede estar en este tiempo, pero no está solo. Acompáñame al libro de Deuteronomio, capítulo 31. Versículo 6 y versículo 8. De la importancia de que Dios está con nosotros. Y dice versículo 6. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque yo, Jehová tu Dios, es el que va contigo.
No te dejaré ni te desampararé. Versículo 8. Y Jehová va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. ¿Qué tenemos aquí? Su presencia, mi querido hermano, nos anima a ser fuertes y valientes porque Él está con nosotros. ¿Cuál es su dificultad hoy día? Dice, no temas, porque yo estoy allí. Si usted pasa unas páginas más adelante al libro de Josué, capítulo 1, versículo 5, se dicen unas palabras muy parecidas. Dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. ¿Cómo estuvo Dios con Moisés? Él lo acompañó durante toda la travesía del Éxodo. Josué estuvo con Moisés allá arriba, no en la punta, pero estuvo bastante arriba en el monte Sinaí. Él vio el poder de Dios. Él sintió la montaña moverse. Él vio cuando Moisés bajó que le brillaba su rostro. Y aquí ya Moisés había muerto. Dios le dice, no te dejaré ni te desampararé. ¿Sabe qué vemos aquí? No está hablando de sembrar y cosechar. ¿Okay? Dios no está hablando de eso. Sino en el hecho de, como dice el libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 1, el justo camina confiado como un león. No sé, usted puede imaginarse que es un león. ¿Okay? Si es mujer, puede imaginarse que es una leona, pues. Pero más que todo el león. ¿Cómo es un león? Usted sabe algo característico del león, es que él nunca retrocede. ¿Sabía eso? Es más, el león puede saber, o él está consciente, si hay cazadores, de que lo van a matar y él no va a retroceder. Y él puede estar herido y herido de muerte. ¿Y sabe qué va a hacer? Él va a seguir avanzando. Él tiene que morir para dejar de atacar. Proverbios dice, el justo camina como un león. Usted y yo podemos estar tranquilos que cualquier cosa que pase no es una herida mortal, porque el Señor está con nosotros. Podemos caminar confiados. Salmo 27. Versículos del 3 al 5. Dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en lo alto. ¿Sabe lo que dice? Su presencia me protege. Es más, aquí David está hablando, dice, puede haber muchas personas alrededor mío, un ejército. Dice, yo no debo temer por eso. Y en un momento, ninguno de nosotros ha estado en la guerra. Pero imagínese solo, balas por todos lados. Todos están acampando alrededor, no hay escapatoria. David dice, yo no voy a temer porque estoy confiado en ti, sea lo que sea. Pero versículo 4 y versículo 5 nos dan algo muy importante. Nos dan algo de cómo era la teología de David. Y dice, una cosa he demandado a Jehová. Y yo voy a buscar esto, yo voy a procurar esto. Estar en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Y dice, estar en tu tabernáculo.
Ese es mi escondedero. Por lo general, cuando las personas se deprimen, cuando las personas están siendo probadas, si no están bien cimentadas en la fe, lo primero que hacen es: yo no quiero ir para la iglesia, como si Dios tuviera la culpa de eso. Pero aquí vemos que David dice: están a punto de matarme, estoy en medio de un campo de guerra, pero dice: pero tu presencia, estar en tus atrios, en tu tabernáculo, dice, allí yo tengo un lugar donde esconderme, porque tu presencia me da paz en medio de la dificultad. ¿No cree usted que en un tiempo difícil es bueno estar en la iglesia? ¿Sabe por qué? Yo no estoy diciendo que en su casa no puede orar, debe orar, o en su casa no puede orar, leer la palabra de Dios. El punto es que cuando nos reunimos como iglesia, la palabra de Dios es proclamada. Los hermanos reunidos los unos con los otros nos animamos. La presencia de Dios, su Espíritu Santo está con nosotros. Es por eso que en esos momentos de desaliento, aquí, mi querido hermano, en la iglesia, es donde nuestros corazones pueden hallar consuelo, apoyo. ¿Acaso usted considera que podemos hallar consuelo en medio de las ciencias, en medio de las filosofías vanas? Por eso el autor dice: en tu casa, en la casa de Jehová, dice, contemplo la hermosura de Jehová. Ese era el anhelo de David y debe ser nuestro anhelo. Acompáñame al libro de Zacarías, capítulo 2. Si no encuentra Zacarías, busque Malaquías y después retroceda. Desde ahí lo va a encontrar. Es interesante porque los primeros versículos nos hablan de Jerusalén. Déjenme leerle el versículo 2, Zacarías 2:2. Desde el 1, voy a leer del 1. Alcé después mis ojos y miré, y he aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir. Y le dije: ¿a dónde vas? Y él me respondió: a medir a Jerusalén, para ver cuánta es su anchura y cuánta su longitud. Y he aquí salió aquel ángel que hablaba conmigo, y otro ángel le salió al encuentro y le dijo: corre, habla a este joven diciendo: sin muros será habitada Jerusalén a causa de la multitud de los hombres y de ganado en medio de ella. Interesante. Está hablando más del futuro, de las bendiciones que ahora dice: esta ciudad no va a tener muros. Está tan llena de personas, tan llena de prosperidad. ¿Cómo se protegía una ciudad en los tiempos de antes? Tenía que tener sus soldados, pero tenía que tener una buena muralla, un buen muro. ¿Cómo esta ciudad tan próspera no va a tener muro? ¿Cierto? ¿Qué dice el versículo 5? Yo seré para ella. ¿Para quién? Para Jerusalén, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Mi querido hermano, nosotros como iglesia somos perseguidos. Yo lo mencioné hace un rato en Afganistán, todo lo que se está pasando con los cristianos que están muriendo y en otros países. Por este tipo de versículos da paz en medio de la persecución. Da paz porque el Señor es quien cuida y protege. Su presencia en medio del pueblo. Cada detalle del tabernáculo: cortinas, aros, varas, madera, oro, bronce. Todo es un tipo, una figura
apuntándonos hacia Cristo. ¿Y sabe qué es lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 2? ¿Quién, todas estas cosas, apuntando o habiendo ofrecido Cristo una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios? Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Una sola ofrenda era necesaria. La obra perfecta de Cristo Jesús. El propósito de Dios desde la eternidad de sus criaturas, para sus criaturas, es que lo conozcan. Y la única manera en que Dios pueda ser conocido es que Dios se revele. Dios se dé a conocer, que Él se manifieste, o como estamos viendo, que su gloria sea demostrada o mostrada. Hay un tercer punto aquí que quiero mencionarles. Y es que la gloria de Dios es visible para todos. Si usted ve los versículos, de vuelta al Éxodo, 35 al 37, aunque la idea que allí está dando es como hablando más adelante y dice, y nadie se movía si la presencia de Dios no se movía. Ellos eran testigos de la gloria de Dios. La vieron en versículo 34, la vieron en versículo y todos los demás versículos. Ellos eran testigos de la presencia visible de Dios. Y como decía Éxodo 13:22 también, la columna de nube y fuego es la gloria de Dios. Pero sabe, si usted recuerda algunos capítulos atrás, capítulo 33, versículo 5 y también versículo 38 del capítulo 40, podemos ver que Dios mostró su misericordia al no borrarlos de la faz de la tierra. ¿Sabe por qué digo eso? Porque en el 33:5 Él dice, yo no voy a ir delante de ustedes porque los voy a eliminar por ser tan rebeldes. Pero aquí vemos que Él es el que los guía. ¿Por qué los guía? Porque Él es un Dios misericordioso, lleno de gracia. El pueblo entonces vio la gloria de Dios manifiesta en el tabernáculo. Y todas estas cosas, tipos, figuras y sombras de lo venidero, apuntándonos a Cristo, nos apuntan, nos están mostrando algo mucho mayor. ¿Sabe por qué? Porque aquí podemos ver algo. El pueblo vio la gloria de Dios, pero ahora vamos a transportarnos hacia el tiempo de Cristo. Mientras Cristo estuvo en la tierra, ¿qué hizo? Él sanó enfermos, cojos, ciegos. Él resucitó una niña. Él resucitó a su amigo Lázaro. Cuando Cristo muere, ¿qué sucedió? La tierra tembló, se partieron las rocas, la cortina del velo se rasgó. Pero no solamente pasó eso. Si usted lee Mateo 27, 51 al 53, dice que cuando Cristo murió, muchos que estaban dormidos, muchos que habían muerto, resucitaron y, hola, he resucitado. ¿Ustedes se imaginan eso? Aún cuando Cristo murió, personas resucitaron. No solamente Lázaro y la niña. Si usted empieza a ver toda la historia bíblica, puede ver el libro de Hechos, con la muerte de Esteban. Muchos fueron perseguidos, fueron amenazados y otros fueron martirizados. Pero la iglesia iba creciendo, ¿cierto? Muchos de los convertidos, o muchos fueron convertidos por la obra de Dios en Cristo Jesús. Si usted lee historia general, para no decir secular, historia general, y como hace unos domingos también vimos, como en el caso de Policarpo, que fue martirizado, el evangelio siguió expandiéndose por todo el imperio.
Y cada vez más iba llegando más y más y más lejos. Es decir, que el reino de Dios iba expandiendo sus fronteras. La bandera del evangelio se iba plantando en cada lugar. ¿Sabe por qué? Era necesario que se conozca acerca del evangelio. El evangelio glorioso de Jesucristo. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios debe ser vista por todos. Acompáñame a Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11. Dice el versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Si usted piensa estos versículos con Colosenses 2, que Él mismo, Colosenses 1, Él mismo es la imagen del Dios invisible. Él es la gloria de Dios. Es decir, Él tiene que ser reconocido por todos los hombres de que Él es el único. Su gloria va a ser conocida totalmente. Y aún sus enemigos tendrán que decir, tuya es la gloria. Acompáñenme a Apocalipsis, capítulo 1. Nos vamos hacia el futuro. Dice, mensaje a las 7 iglesias, versículo 4. A las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y que de los 7 espíritus, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentaciones por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y el que era y que ha de venir, el todopoderoso. Estos versículos son maravillosos. Y es interesante, ¿sabe qué? ¿Cómo dice que va a venir Cristo? ¿O qué figura está usando aquí para decir el versículo 7? Usa nubes y viene y dice, desciende del cielo. Y en otros versículos que lo mencionaré, es en capítulo 19, habla de que Cristo, Jesús tiene los ojos como llamas de fuego. Es interesante la figura que se usa lo mismo, nubes y fuego. Un detalle interesante. Pero cuando vemos esto aquí, Él dice, viene. Todo linaje de la tierra lo verá. Y los que no son creyentes, los que no son cristianos, los que lo han rechazado, los que no están inscritos en su libro, dice, son los que van a lamentarse. Retrocedemos un poco. Primera de Corintios capítulo 13. Versículo 12. Dice, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. ¿Sabe qué es lo importante aquí? Dice, lo veremos cara a cara. Conoceremos todas aquellas cosas que todavía no entendemos. Dice, vamos a entender un poco más acerca de Él. Pero cuando estemos con Él,
Mi querido hermano, vamos a entender a mayor plenitud. Tenemos toda la eternidad para contemplar su gloria. Gloria que usted y yo hoy día hemos recibido por medio de Cristo Jesús. Poder conocerlo a Él. ¿Qué tiene que ver todo el tabernáculo con Cristo? Apocalipsis capítulo 21, versículos del 1 al 7. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, como dispuesta como una esposa ataviada a su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿No le parece ese lenguaje poco parecido al libro de Éxodo? Ustedes serán mi pueblo. Sí aceptan, sí cumple mi pacto. Ellos dijeron: vamos a cumplirlo. Versículo 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y Él, que estaba sentado en el trono, dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y Él me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. El tabernáculo, la manifestación de la gloria de Dios. Cristo Jesús es Dios. Vino para darnos a conocer al Padre, porque Él es el resplandor de la gloria del Padre. Interesante que versículo 2 en Apocalipsis nos dice que la iglesia está preparada como una novia para ser presentada delante de Él. Él es el tabernáculo de Dios con los hombres, es decir, está con nosotros, con su pueblo. Versículo 4 dice que no habrá sufrimiento ni dolor. Y si usted recuerda lo que leí hace un rato de Salmo capítulo 27, versículos 3 al 5, David diciendo: yo estoy en medio de los campamentos de guerra, pero quiero estar en tu tabernáculo. No habrá dolor y sufrimiento estar en el tabernáculo glorioso de Dios con Cristo Jesús. Delante de su presencia no habrá dolor y sufrimiento. Y eso es lo que anticipaba David. Todas las cosas son nuevas, es decir, perfectas. Nueva creación, mi querido hermano. Dice versículo 5. Pero a diferencia del tabernáculo del Antiguo Testamento, que tenía que moverse y se manifestaba a veces no se manifestaba la gloria de Dios, vemos aquí que la gloria de Dios va a ser permanente. Y se nos da otra descripción y nos dice: yo soy el alfa y el omega. ¿Sabe lo que significa que Él es el alfa y el omega? Sí, son las dos primeras letras del alfabeto griego, pero nos está hablando del principio y el fin, que Él es eterno. Y me gusta cómo lo dicen las traducciones de la Biblia en el francés, que ellos a veces cuando hablan de Dios, ellos dicen el Eternel. No lo puedo pronunciar bien porque no lo sé, pero dice el eterno. El eterno. Así se refieren a Dios. El eterno ha dicho esto. El mismo tabernáculo, versículo 6, es la fuente de la vida eterna. Es más, hay una invitación y dice: todos los sedientos vengan a tomar del agua gratuitamente. ¿Tienes sed, hermano? ¿Tienes sed de justicia, como dicen las bienaventuranzas? ¿Tienes sed
porque ya está cansado, agotado de la lucha. Hay que seguir luchando mientras estemos vivos, porque acá ya no habrá llanto, ni dolor, ni sufrimiento. Versículo 7 dice, el que vence, permítame hacerle esta pregunta, ¿cómo el pueblo vence las dificultades o pruebas o luchas diarias contra la carne? ¿Cómo usted y yo vencemos? Evidentemente por medio de la palabra de Dios, pero necesitamos que el Espíritu Santo use esa palabra de Dios leída, meditada, para que usted y yo entonces podamos salir vencedores, como dice la NBI. Y todos los que son del pueblo de Dios saldrán vencedores. Versículo 7. Saldremos vencedores. Hoy día, muchas personas son testigos de la gloria de Dios. Es más, todos los que estamos aquí somos testigos de la gloria de Dios en la iglesia. Los sencillos medios de gracia. ¿Qué son los medios de gracia? Predicación, sacramentos es bautismo y cena del Señor, y la disciplina eclesiástica. Nos hablan de la gloria de Dios. ¿Dónde vemos usted y yo la gloria de Dios? Aquí. Aquí. Se proclama acerca de la gloria de Dios. Pero ¿sabe? Las personas sin Cristo lo saben, pero lo niegan. Hoy es el día que este tipo de personas, si usted es uno de esos que rechaza todavía, tiene la oportunidad de volverse a su Creador, a su Salvador. Pero cuando Él venga, sea cristiano o no sea cristiano, todos seremos testigos del retorno visible de la gloria de Dios a esta tierra. Y allí no habrá más oportunidad. Voy a cerrar, voy a concluir, pero quiero hacerlo de una manera bastante genérica con respecto al libro. ¿Cómo podríamos resumir? ¿Cómo podríamos concluir el libro del Éxodo? En palabras cortas, sencillas, y que cada vez que usted vea Éxodo se acuerde de eso. Liberación de la esclavitud, para ser santificados e introducidos a la tierra prometida. ¿Cierto? Liberación y redención. Podríamos usar esos dos términos. Pero ¿saben? En estas dos cosas, liberación y redención, aquí donde quedamos en Éxodo, en este capítulo, todavía está en esa parte de redención, porque ellos no han entrado a la tierra prometida. ¿Sabe quién introduce al pueblo de Israel a la tierra prometida? Yehoshua. Yeshua. El nombre es Josué. Es una transliteración del nombre Jesús. Pero eso es para otro capítulo, eso es para otro estudio. Ahora han salido y son la nación santa de Dios, que están esperando algo mejor. Es lo mismo que usted y yo nos encontramos ahora mismo. Cristiano, somos llamados a vivir en santidad, vivir en la manera en que Dios nos exige en su palabra, no nos sugiere, Dios nos exige. Menos de eso. ¿Menos de qué? Dios exige lo que el hombre debe creer de Él y los deberes que tenemos que cumplir de su palabra. Menos de eso Él no podemos. Tenemos que hacer lo que Él nos pide. Debemos vivir de acuerdo a su santo consejo. Pero una vez más necesitamos del Espíritu Santo para que nos ayude cada día. Y eso es una falencia que tenemos como reformados. Queremos poner el Espíritu Santo.
de esa manera bajita. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Es la que nos recuerda todas las cosas que dijo nuestro Señor Jesucristo. Es la que lleva el mensaje hoy día a su vida. Y es aquella persona, el Espíritu Santo, que nos ayuda cada día en nuestras luchas. La misma presencia de Dios la tenemos en nuestras vidas. 1 Corintios 3:16 que nos dice: vosotros sois templos del Espíritu Santo. Tenemos la presencia de Dios para seguir adelante. Porque Él dijo que estaría en medio de su pueblo, estuvo en medio de Israel, está en medio de nosotros. No solamente aquí en medio de la iglesia, sino también de manera individual. El Espíritu Santo mora en nosotros. Pero en el futuro estarán aquellos que vencieron. No cristiano, persona que no ha creído en Cristo, usted que todavía rechaza. Si no has creído en Cristo, si no crees en Cristo, no podrás gozar de la vida eterna. Es más, si tú lees versículo 8 de Apocalipsis, capítulo 21, da una lista de aquellos que no estarán. Dice: los incrédulos, cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras, mentirosos. Podemos ver palabra por palabra, pero de una manera genérica. ¿Sabe qué son ese tipo de personas? Los que no guardan los mandamientos de Dios, los que quebrantan su ley, los que no son de Él. Dice: serán arrojados al infierno, al lago de fuego y azufre. Una vez más, eso no es una fábula. Eso no es mitología griega. Es el llamado de Dios para que vuelvas al Creador y Redentor, Cristo Jesús. Salvación por medio de su obra, para que escapes del lago de fuego. Querido hermano, realmente una aventura haber podido concluir con Éxodo, y también que todo lo que hayamos aprendido aquí se pueda resumir: la presencia de Dios. Él está con nosotros en cualquier momento, y que eso no se nos olvide. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por tu misericordia, Padre, y tu cuidado para con nosotros. Señor, gracias porque después de toda esta jornada, Señor, desde 2018 hemos podido concluir, Señor, este libro del Éxodo. Padre, gracias porque tu misericordia, Señor, ha sido enorme para con nosotros. Padre, y en este tiempo también te pedimos para que nos ayudes, Señor, a no olvidar estas cosas. Señor, tu palabra que es una espada de dos filos, Señor, y tu palabra que es inspirada, Señor, nos recuerde cada día, Señor, cómo debemos vivir, Señor, cómo debemos caminar contigo, Señor, y que tu nombre sea glorificado en todo lo que hacemos. Pero, Padre, también más importante es que tu gloria, Señor, pueda ser extendida por toda esta tierra, y que todo hombre confiese, Señor, que tú eres el Señor, que tu Hijo, Señor, a quien tú enviaste, es el Señor y dueño de todo esto. Gracias, Padre, por todo. Señor, bendice a mis hermanos. En nombre de Cristo Jesús. Amén.